Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y me complace darles la más cordial bienvenida. La política de Estados Unidos de forzar cambios de gobierno para instalar en el poder aliados fieles a sus políticas ha fracasado rotundamente. Y yo quiero ponerles 10 ejemplos concretos de eso que acabo de decir. Número 1, Afganistán. Año 2001, Estados Unidos decidió invadir este país. Eso fue luego de los ataques del 11 de septiembre. Estados Unidos desalojó del poder a los talibanes en Afganistán y 20 años después los talibanes volvieron al poder. Porque el ejército entrenado y armado por Estados Unidos, con gente que se entendía eran sus aliados, decidió entregar las armas y huir, abandonar las bases militares y todos esos armamentos que Estados Unidos puso en sus manos. De Afganistán hoy ya ni se habla. Número 2, Irak. Estados Unidos en el año 2003 decidió invadir Irak, alegando que este país tenía en su poder armas de destrucción masiva. Destituyó a Saddam Hussein, que encabezaba un gobierno en representación de una minoría sunita en ese país. Lo destituyeron y entonces ese Saddam Hussein, que era un enemigo de Irán, fue sustituido por los chiitas, que eran muy afines, son muy afines a los iraníes, también chiitas. Y como resultado de eso, hoy Irán manda más en Irán que Estados Unidos. Esa es una realidad. Número 3, Yemen. En Yemen, Estados Unidos promovió la salida del poder de Ali Abdullah Saleh, que llevaba más de 30 años en el poder, tuvo contradicciones con Estados Unidos, que exigía una política más dura frente a los grupos terroristas con presencia en el territorio de Yemen. Esa presencia se incrementó después de la invasión estadounidense de Afganistán. Muchas células de Al-Qaeda, como dicen en la provincia arábiga, y el Estado Islámico decidieron operar en el territorio de Yemen. Entonces Ali Abdullah Saleh se vio en la obligación de dejar el poder en el marco de la primavera árabe promovida por los Estados Unidos. Y entonces fue sustituido por el vicepresidente Mansur Hadi, que era un hombre de confianza de Estados Unidos y de Arabia Saudita. Esta es una historia larga que nosotros la hemos contado en otros programas, pero la consecuencia de todo eso, que es lo que queremos resaltar, eso que promovió Estados Unidos y que dio al traste con el gobierno de Ali Abdullah Saleh, provocó la fragmentación de Yemen. Y entonces una parte de Yemen, que es una parte bien grande, que incluye la capital, Saná, es gobernada por los hutis, que tenían contradicciones significativas con el gobierno de Arabia Saudita. Número 4, Egipto. En Egipto, la primavera árabe, promovida por Estados Unidos, provocó la salida del poder de Hosni Mubarak, un aliado de Washington que se entendía muy bien con Israel. A Israel nunca le gustó eso que se veía por la televisión. Un Hosni Mubarak encerrado en una gran jaula de metal,
rindiendo cuenta en los tribunales. Un aliado de Occidente, un aliado de Israel. Se entendía que no era lo que ese señor se merecía y desde Israel se elevó la voz de protesta frente a aquello. Y las primeras elecciones que se organizaron en Egipto las ganó un grupo perteneciente a los hermanos musulmanes, enemigos de Israel, que consideraba y considera a Israel un ocupante de tierra ajena. Y bueno, ese gobierno lo encabezó Mohamed Morsi. Fue derrocado por el general Abdel Fattah al-Sisi, que tiene buenas relaciones con Estados Unidos, pero que al mismo tiempo apuesta a la diversificación de sus relaciones exteriores, porque ya él aprendió de la experiencia de Hosni Mubarak. Entonces al-Sisi se negó a apoyar las sanciones contra Rusia. Al-Sisi solicitó y obtuvo la membresía de Egipto en el grupo BRICS. Y entonces usted tiene un Egipto hoy que pues aplica una política de multialineación. Y ahí yo creo que Occidente tuvo un revés. La salida de Mubarak, ese movimiento que impulsó Estados Unidos en Oriente Medio, no fue beneficioso para la política occidental en la región. Número 5, Siria. En Siria, Estados Unidos fracasó en su intento de derrocar a Bashar al-Assad. Cometió en Siria un error muy, pero muy grave. Tan grave, yo creo que más grave incluso que la invasión de Irak, y que puso a Irak prácticamente en manos de Irán. ¿Por qué digo que se trata de un error grave? Bueno, porque Estados Unidos, en su afán por derrocar a Assad, creó un grupo armado que fue reclutado nada más y nada menos que por gente del Estado Islámico. Estados Unidos, por error, armó un ejército de uno de los grupos terroristas más grandes y más radicales que operan en esa zona, el Estado Islámico. Y ya vimos cómo operó con todas las armas, el entrenamiento que le dio Estados Unidos, todo eso que Estados Unidos puso en sus manos y que supuestamente era para derrocar a Assad. Eso operó en contra de Occidente. Y entonces la aparición en el escenario de Oriente Medio de ese grupo fue lo que hizo posible la presencia de milicias iraníes en el territorio de Siria e Irak. Es decir, que como Irán tuvo que intervenir para combatir al Estado Islámico, quedó con una presencia militar en los territorios de Irak y de Siria, con el consentimiento de los dos gobiernos. Y entonces ahí también consigue por esa vía Irán mucho más poder. Entonces estamos hablando de que los hutíes llegan al poder después de la salida de Abdullah Saleh. Los hutíes son aliados de los iraníes. Irán tiene entonces también presencia militar en el territorio de Irak y Siria a través de unas milicias que armó para combatir al Estado Islámico. Pero la cosa no termina ahí, porque el Estado Islámico, su presencia ahí, le abrió las puertas a Rusia para incrementar su presencia militar en Siria. Acudió allí en defensa de su aliado Bashar al-Assad. La única base militar en el extranjero que tenía Rusia estaba en el territorio de Siria. Y eso contribuyó a cambiar las cosas en Oriente Medio. Número 6, Libia. En Libia, Occidente llevó
a cabo acciones militares que precipitaron la caída del gobierno de Muammar Gaddafi. Hoy, muchos años después, Libia es un país fragmentado y la influencia se la reparten varios países, entre ellos Rusia, Turquía, Egipto, Arabia Saudita. Son los países más influyentes en Siria, en Libia. Y eso ocurrió, la salida, el derrocamiento de Gaddafi, justo cuando ya Occidente se estaba entendiendo con Gaddafi. Recuerden ustedes el viaje que hizo Tony Blair. Y después de eso, entonces se le abrieron las puertas a Gaddafi para que visitara Europa en un esfuerzo por normalizar la relación. Número 7, Turquía. En Turquía se produjo un fenómeno rarísimo y fue un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Erdogan en el año 2016. Erdogan acusó de ese golpe a un clérigo llamado Fethullah Gulen, que tenía su residencia en Estados Unidos. Era un hombre de Estados Unidos. Estados Unidos se desvinculó del hecho, pero cuando eso se produjo, Erdogan se había convertido en un problema para Washington. Y llamó mucho la atención que no se produjo una sola crítica, una sola condena a ese intento de golpe de Estado en Estados Unidos, ni en ningún otro país de Occidente. Porque realmente el problema es, y lo he dicho en otros programas, el tema de los kurdos. Porque los países aliados, los países de la OTAN, los países occidentales que querían reorganizar Oriente Medio en términos geopolíticos, tenían como línea utilizar a los kurdos para combatir a Assad en Siria. Entonces ahí en el territorio de Irak y Siria se crearon 3 regiones autónomas dirigidas por gobiernos kurdos con sus ejércitos respectivos, armados, entrenados por Occidente. Hay 2 de esos gobiernos que están en el territorio de Siria y 1 en el territorio de Irak. Recuerden ustedes que la aspiración del gobierno de los kurdos ha sido la conformación de un gobierno, de una autonomía, una gran autonomía kurda en los territorios, en partes de los territorios de Turquía, de Irak, Siria e Irán. Porque en esos países hay una población kurda más o menos grande. Y entonces, Turquía, justamente por el hecho de que desde el año 1984 opera en su territorio el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que lleva a cabo acciones armadas para forzar la creación de un Estado kurdo en parte del territorio de Turquía. Bueno, pues a Erdogan nunca le gustó eso. Y Erdogan ha tenido una línea muy dura con respecto al PKK. Y en muchos países europeos hay células kurdas que operan prácticamente de forma abierta. Y por eso fue que Erdogan bloqueó el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. Porque ellos decían que esos países eran semilleros de grupos terroristas. Bueno, el PKK
produjo un atentado terrorista en días pasados, eso fue el día 23 de octubre, justo cuando Erdogan participaba en la reunión del grupo BRICS. Turquía, que es un país de la OTAN, pues solicitó su ingreso al grupo BRICS. Turquía, después de ese golpe, intentos de golpe de Estado, produjo cambios importantes en su política internacional. Se negó a apoyar las sanciones contra Rusia. Como dije, solicitó su respaldo, su membresía en el grupo BRICS. Trató de bloquear, lo hizo por un tiempo, el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. Compró el sistema de defensa más avanzado, de defensa antimisiles más avanzado que tiene Rusia. Y ese ha sido un cambio significativo que no ha operado para bien de la política occidental. Erdogan tiene una política de respaldo a Hamas, que dice que es un grupo patriótico, no un grupo terrorista como sostiene Occidente. Bueno, pues ahí Occidente también, la política occidental sufrió un gran revés. Número 8, Arabia Saudita. Los últimos gobiernos demócratas de Estados Unidos han tenido unas relaciones muy tirantes, muy tensas con Arabia Saudita. Ustedes recuerdan que Barack Obama le negó la venta de armas al gobierno saudí en represalia por los ataques sistemáticos que Arabia Saudita llevaba a cabo contra los hutis en Yemen. Y Joe Biden, cuando llegó al poder, prometió convertir la monarquía saudita en un paria internacional porque había asesinado en el consulado saudí en Turquía al periodista Jamal Khashoggi del Washington Post, un ciudadano saudí, pero que era un duro crítico de la monarquía. Y entonces Biden prometió represalia contra la monarquía y resultó que un poquito después tuvo que ir a rogarle al príncipe Salman que le diera su apoyo a su política de evitar que los precios del petróleo se dispararan y que aumentaran su producción, cosa que el príncipe Salman prometió pero que no cumplió. Durante mucho tiempo ni le cogía el teléfono a Biden. Y entonces ahí también Estados Unidos cosechó en esas relaciones con un país aliado como Arabia Saudita, pues cosechó reveses importantes. Y hoy en día, yo no digo que Arabia Saudita le haya dado la espalda al bloque occidental, pero definitivamente decidió su política, su política internacional, decidió pues hacerla un poco más, ponerla un poco más al servicio de la diversificación de sus relaciones con el objetivo de adaptarse a un mundo geopolítico que cambia cada día. Y entonces tiene ahora buenas relaciones con China, que es su principal comprador de petróleo, con la mediación de China normalizó sus relaciones con Irán, tiene buenas relaciones con Rusia, no ha querido sumarse a las sanciones contra ese país, dejó sin efecto el acuerdo del petrodólar, que tuvo una vigencia de más de 50 años o de 50 años. Eso fue justo cuando se cumplían los 50 años, dejó sin efecto ese acuerdo, pidió y obtuvo su membresía en el grupo BRICS, aunque no la ha hecho efectiva.
y tiene una política de cuestionamiento de Israel. Entiende que hay que resolver el problema palestino. Aunque es un país que tiene una política de multialineación, más o menos como lo hace la India. Pero indiscutiblemente que Arabia Saudita no es el mismo país de antes. Y eso tiene que ver mucho con esa actitud que se observó con respecto a Mubarak y que Biden prometió aplicarle también a la corona saudí, que no ha perdonado eso. Y entonces ahí pues hay otro revés más. Número 9, Irán. Irán fue declarado por Estados Unidos como parte del eje del mal. Se propuso Estados Unidos acabar con este eje después de los atentados del 11 de septiembre. Y hoy Irán tiene más poder que nunca, con influencia, como dije, en Irak, en Siria, en Yemen, en Líbano, y tiene fuertes nexos con Rusia y China. Y eso ayuda a Irán a sortear las sanciones que le han impuesto. Estados Unidos no ha podido aplicar una política coherente con respecto a Irán. Esa es otra cosa también. Porque recuerden que Obama firmó el acuerdo nuclear aquel, Donald Trump lo dejó sin efecto en un cambio radical de política. Joe Biden ha tratado de retomar aquello, pero no lo ha podido lograr, aunque ha habido ciertos contactos con Irán y algunos entendimientos. Pero, como dije, hoy Irán tiene más fuerza que nunca e Irán negocia desde posiciones más fuertes, porque las cosas han cambiado a su favor. Y yo creo que eso es sumamente notorio. Finalmente, en el punto número 10 está el propio Israel. El propio Israel, increíblemente, porque la administración Biden o las administraciones demócratas nunca se han llevado bien con Netanyahu. Esa es la realidad. Con Obama hubo un montón de problemas. Obama incluso, lo he dicho en otros programas, envió a su asesor político principal a darle respaldo en unas elecciones a la oposición. Y posteriormente Netanyahu le devolvió el golpe a los demócratas, involucrándose en unas elecciones a favor de los republicanos. De eso también he hablado en otros programas. Pero esos problemas entre Netanyahu y los demócratas han sido muy, pero muy notorios. Y en parte es lo que explica por qué la actitud de Netanyahu. Porque los demócratas trataron de hacer con Netanyahu algo parecido a lo que hicieron con Joe Biden en Estados Unidos. Ese movimiento que hubo en contra de las reformas judiciales en Israel, que llevó a la calle a un montón de gente, contó con el respaldo de Estados Unidos. Joe Biden le hizo duras críticas a Netanyahu en ese sentido. Y presionó, ha estado presionando a Netanyahu para que se haga a un lado. Porque Netanyahu definitivamente tiene posiciones que son contrarias a la política de Estados Unidos. Y Estados Unidos, esto es, yo creo que importante, sigue insistiendo en sus políticas de procurar cambios de gobierno para reorganizar geopolíticamente a Oriente Medio. Por ejemplo, ellos quieren la destitución de Mahmoud Abbas como jefe de la Autoridad Nacional Palestina, porque quieren un hombre que sea más dócil,
en un territorio en donde es muy difícil encontrar moderados y en donde lo que más hay es radicalismo, por un asunto que no hay que explicárselo a nadie. Encontrar un hombre como Abbas no es un fly al pitcher. Pero a Estados Unidos le gustan los riesgos. Y yo puedo poner como ejemplo lo que significó la muerte de Bin Laden. El sustituto de Bin Laden, que era un ciudadano egipcio, médico de profesión, era uno de los principales ideólogos de Al Qaeda y un hombre sumamente radical. Y cuando liquidaron a Bin Laden, quien ascendió fue ese señor. Y no fue un cambio que operó para bien. Entonces a veces usted no sabe a quién le está haciendo el favor. Y ya ese tipo de política ha salido mal en otros países. Pero a Estados Unidos le gusta correr esos riesgos. El bloque occidental, con Estados Unidos como líder, quiere también un cambio de gobierno en Líbano. Y eso todavía es una aventura, esa es todavía una aventura más grande. Porque en Líbano ha habido un equilibrio de poder pero muy precario durante mucho tiempo, porque ahí el poder se divide en función de las religiones que existen. Una parte del poder le toca a los sunitas, otra parte a los chiitas, otra parte a los cristianos maronitas. Así es como se divide el poder en el Líbano. Y las cuotas que se han asignado están muy lejos de reflejar la realidad numérica de cada uno de esos grupos. Y probablemente si eso se rompe, los más beneficiarios pudieran ser los chiitas, por razones de número y por razones también de peso específico de cada grupo en cuanto a la cuota de poder real que tiene cada quien. Y entonces eso yo creo que sería una aventura muy grande. También quieren en Gaza un gobierno que sea dócil y que pueda llevarse con Israel, pero al mismo tiempo apoyan la masacre que están cometiendo los israelíes en los territorios palestinos. ¿Cómo usted puede lograr ese objetivo con esa contradicción? Y bueno, también se están proponiendo, y usted verá que eso arreciará tan pronto pasen las elecciones, si ganan los demócratas, que eso está todavía por verse, las presiones para que Netanyahu se haga a un lado. Y bueno, dije ya que esa política fracasó, lo vimos en el caso de Afganistán, lo vimos en el caso de Yemen, lo vimos en el caso de Irán, de Irak, de Siria, de Rusia, porque ha habido la intención de hacer que colapse el gobierno de Vladimir Putin, y también en el caso de Libia.